Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Seas, estudiante de la carrera de Psicología. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la psicolingüística, el lenguaje y sus componentes. Para empezar, vamos a definir qué es psicolingüística. La psicolingüística es la ciencia que se encarga de estudiar la manera en que comprendemos, producimos, adquirimos y perdemos el lenguaje. Se trata de una disciplina que se encuentra entre la psicología y la lingüística, pero supera a ambas, puesto que no se limita a la suma de sus partes. Permite explicar las particularidades de las distintas lenguas que se hablan. Busca identificar el estudio, metodología y construcción del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es una cualidad que nos diferencia de las demás especies. Es uno de los mejores vehículos de comunicación, facilitador de las primeras interacciones sociales y favorece el aprendizaje, pero existen unos periodos claves y una serie de etapas para el desarrollo del lenguaje. Durante los primeros 3 años de vida es cuando aparece el periodo más intenso en la adquisición de las habilidades del habla y el lenguaje. El cerebro estará predispuesto al aprendizaje de forma intensa hasta alrededor de los 7 años. Desarrollo de la comunicación, el lenguaje y la audición. Etapa prelingüística. De 0 a 12 meses. Entre los 0 a 5 meses, emite ruidos con su garganta. Crea sonidos relacionados con el placer y el dolor. Risas, llantos o quejas. Aparecen los gorjeos y gritos. Hace pequeños ruidos cuando se le habla. Sensibilidad ante el ruido. Se calma al oír la voz de sus padres. Atención visual. De 6 a 12 meses, comprende la palabra no, conoce y responde a su nombre, se divierte con los juguetes que emiten sonidos y disfruta con las canciones, emite balbuceos, aparecen las protoconversaciones, protoimperativas. El niño quiere algo y se dirige con gestos o con la mirada hacia su objetivo. Protodeclarativas. El niño transmite un sentimiento. Surge el laleo, que son sonidos vocálicos y consonánticos. Ma, 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 pa, 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 ba, ba, ba. Intenta comunicarse con gestos. Llora al separarse de sus padres. Trata de repetir algunos sonidos. Etapa lingüística. A partir de los 12 meses. Es el periodo palabra-frase, que surge a partir de los 12 meses a 2 años. Entre los 12 y 18 meses pronuncia las primeras palabras con significado. Mamá, papá o agua. Responde a preguntas sencillas mediante el lenguaje no verbal. Por ejemplo, ¿dónde está? Señalando ante algún objeto o imagen. Más capacidad comprensiva que expresiva. Llora ante la separación de sus padres. Su llanto dura mucho tiempo. La pronunciación puede ser poco clara. Por ejemplo, aba, cheche o tete. Utiliza una o dos palabras para indicar una persona o un objeto. Aparece en la sola frase. Su vocabulario será de 4 a 6 palabras. Intenta imitar palabras sencillas. De 18 meses a 24 meses, pronuncia sin errores todas las vocales y los fonemas más sencillos. Distingue el femenino y el masculino. Utiliza la tercera persona para referirse a sí mismo. Es capaz de pedir los alimentos por su nombre. Emite onomatopeyas, animales, transportes, etc. Al final de la etapa el vocabulario será de unas 50 palabras. Aún puede cometer errores en la producción. Dimensiones que abarca el lenguaje. Dimensión formal o estructural. Es el código conjunto estructurado de unidades o signos lingüísticos que formalmente combinados entre sí, de acuerdo a un conjunto de reglas, se constituyen un instrumento eficaz de comunicación, cuyo estudio estaría directamente vinculado a la necesidad de conocer y dar cuenta de cómo es el sistema lingüístico en sí mismo. La dimensión funcional adquiere un sentido social individual. Esta dimensión, la función pragmática, remite al conjunto de actividades que los usuarios realizan con el lenguaje, tales como la comunicación, la interacción social, la expresión de emociones, etc. Permitiría dar cuenta de para qué les sirve el lenguaje a los usuarios. Dimensión comportamental. Se manifiesta en la conversación, en la que tienen dos modalidades de conducta, la comprensión y la producción. Es el cómo se utiliza el lenguaje cuando se producen y comprenden los mensajes comunicativos. Diferencia entre lenguaje y comunicación. El lenguaje es el diccionario de las palabras o signos, pero la comunicación es la encargada de darle valor y uso a ese lenguaje. Por esta razón, una sin la otra es indiscutible. Tanto la comunicación como el lenguaje presentan una asociación conjunta. No importa si se usan diferentes medios o acciones para expresar una idea, una sensación, emoción o conocimiento. Componentes. Contenido.
Significado o representación de los mensajes producidos hace referencia a la semántica. La semántica se refiere al estudio del significado que se codifica con el lenguaje. Uso corresponde al componente pragmático, entendido como el conjunto de reglas que dirigen el uso del lenguaje en un contexto. Pragmática estudia la relación entre el emisor y el receptor en un contexto dado. Forma del lenguaje. Comprende los aspectos estructurales del lenguaje, que incluye como componentes la fonología, referido al sistema de sonidos, la morfología y sintaxis, referidas a las palabras y a sus formas de combinarse entre sí. Fonología. Estudia los sonidos propios de una lengua, las unidades mínimas del lenguaje sin significado. Está relacionada con los fonemas. Morfología. Estudia la estructura del significado lingüístico, su estructura interna, cómo se constituyen y la descripción de formas. Sintaxis. Estudia el orden y la relación de las palabras. Incluye aspectos como la estructura interna de la frase, donde se puede ver la regla y uso de pronombres. Comportamientos. Emisor o codificador. Es el punto que elige y selecciona los signos adecuados para transmitir su mensaje, es decir, los codifica para poder llevarlo de manera entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo. Receptor o decodificador es el punto al que se destina el mensaje. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que en él se está el descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a conocer. Significado y significante. Significado. Entendemos como significado de algo a la idea que se pretende expresar a través de un elemento. Es decir, si el lenguaje es un elemento simbólico, el significado sería aquello que quiere simbolizarse o representarse por medio de una palabra o símbolo. Dicho en una sola palabra, se trata del concepto. Significante. Denominamos como significante aquel estímulo o elemento que empleamos con el fin de hacer referencia a un concepto determinado. Estaríamos hablando de la parte física y perceptible sensorialmente, el signo. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención. Que tengan un excelente día.